Muy buenas noches para todos. La terapia transfusional es una herramienta clave que constituye pues, significativamente para la recuperación y mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes. Sin embargo, su aplicación no está exenta pues, de riesgos y puede traer desde efectos adversos leves hasta complicaciones realmente graves, lo que subraya la importancia pues de conocer y manejar adecuadamente pues este tema. Y es por eso pues que les vamos a hablar el día de hoy acerca de la terapia transfusional. El equipo está compuesto por Luis Daniel Salas, Holger Ramiro González, Breiner Franco y quien les habla, Laura Murcia. Bueno, esta es entonces nuestra tabla de contenido, donde tenemos inicialmente pues la introducción. Vamos a hablar un poco de epidemiología, la fisiología, y luego vamos a ir desglosando cada una de estos compuestos que puede tener nuestra terapia transfusional, que se va a subdividir en hemátides, plaquetas, plasma fresco congelado y crioprecipitados. También vamos a hablar un poco de autotransfusión y finalmente vamos a dar unas conclusiones. Entonces, para empezar, debemos recordar que hay una serie de factores que debemos tener en cuenta al momento de iniciar una transfusión o de indicarla. En primer lugar, debemos tener súper claro que es una medida transitoria. La transfusión de un componente sanguíneo es solamente una medida transitoria. La deficiencia se puede volver a producir a menos pues que corrijamos e identifiquemos debidamente pues la causa. Además, debe ser nuestro último recurso y debemos considerar primero otras alternativas simples, como cristaloides, oxigenación, factores de coagulación, hemostasia quirúrgica, entre otros. En segundo lugar, que este tratamiento debe ser personalizado y que hay que tener en cuenta diferentes factores como lo son la edad, las enfermedades de base, la sintomatología, entre otros. Por otro lado, pues que también debemos tratar a los pacientes y no a los resultados de un laboratorio. Seguido de esto, se ha de seleccionar pues con qué tratamiento debemos realizarlo. Si se decide que es necesario realizar una transfusión, pues se ha de seleccionar el producto sanguíneo más eficaz y qué componentes tienen menos riesgo para este paciente, como por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, si necesita solo hemátides, plaquetas, plasma fresco o si necesita crío precipitado. Y en determinadas intervenciones se debe considerar pues la posibilidad de técnicas de autotransfusión, que también les vamos a hablar un poco. Eh, en el cuarto numeral que encontramos aquí en las diapositivas, entonces sabemos que la transfusión es un acto médico que tiene implicaciones legales, entonces se debe mantener una comunicación clara y completa con el paciente y no olvidar siempre el consentimiento informado, firmado y archivado pues en la historia clínica. Y por último, es recordar siempre registrar en la historia clínica la indicación de la transfusión, así como el hemocomponente, la dosis elegida, y recordar que una vez transfundidos los pacientes deben ser seguidos y evaluados clínicamente con los datos, con datos y pues con los paraclínicos. Listo, chicos. Para hablar de la epidemiología, es importante saber que en Estados Unidos, según los informes de la Cruz Roja, para el año 2021 se usaron aproximadamente 7.000 unidades de plaquetas diariamente. Todo esto asociado al aumento o el consumo de esta por la sobrepoblación. Recordemos todas las problemáticas sociales en ese momento con el tema de la migración, con el tema de los conflictos que tiene Estados Unidos, lo cual ha desencadenado ese aumento en la incidencia de neoplasias hematológicas, de patologías de alto costo que realmente requieran el uso de estos hemoderivados. Adicionalmente a esto, se estima que para el año 2021 se efectuaron aproximadamente 1.500.000 transfusiones a más de 390.000 pacientes y que en el 2022 se realizaron 450.000 transfusiones aproximadamente, lo que significa que prácticamente 1.000 personas al día requirieron todos esos componentes de los hemoderivados. Las principales salas de cirugía que requieren mayor consumo de derivados, de crioprecipitados, son las salas de hematología, las salas de trasplantes, las salas de tratamiento para neoplasias
entre muchísimas otras. Todo va a depender también del número de transfusiones. Hay muchas, más que todos los procedimientos ambulatorios que pueden tardar o pueden tener un consumo de 4 a 6, como otras que ya son más invasivas, por decir los procedimientos de neurocirugía, que pueden un paciente llegar a requerir más de 10 transfusiones. Acá vemos una epidemiología global. Esa es una tabla del Instituto Nacional de Salud. Me gustó precisamente es porque realiza una comparación de los principales países, los países más industrializados como es Francia, Reino Unido y Países Bajos. Se recopiló la información de entre el año 2018 y 2019 con respecto a las tasas de transfusión de algunos hemocomponentes. Vemos cómo Colombia se comporta de una manera, por así decirlo, recesiva y lo tenemos en un quinto lugar aproximadamente. Para este año pues todavía no estaba muy claro el tema del censo, se tomó como referencia 50 millones aproximadamente de habitantes y vemos que las tasas, a pesar de que son altas, no son tan extremadamente alarmantes como lo pueden llegar a ser otros países como España y como Francia, pues que están en el pico, pues que son países más industrializados y que tienen mayor presupuesto que respecta a la salud. Esta es la epidemiología nacional. Vemos cómo algunos departamentos tienen mayor prevalencia justamente lo que son Atlántico, Córdoba, Huila, Valle del Cauca y Risaralda asociados a temas de conflicto armado han requerido mayor consumo de estos hemoderivados, entonces lo vemos expresado en las cifras y vemos como otros departamentos como lo es el Baupés, el Bichada y otras zonas de Quindío, pues que son departamentos pequeños, podrían llegar a presentar ciertos sesgos por el tema del poco acceso al internet, por el cual no se reporta fácilmente el uso de estos hemocomponentes. Adicionalmente a eso se podríamos apreciar de que en muchas zonas como es el Valle del Cauca y norte de Santander ha ido en aumento el consumo de hemoderivados asociado a problemáticas sociales, principalmente a fuerzas armadas y a conflicto armado interno, que es el que presenta nuestro país. Listo, ahora vamos a hablar sobre la fisiología de la transfusión. Listo, ahora entonces vamos a hablar sobre las generalidades pues, de la transfusión. Inicialmente hay que entender y recordar que la sangre es un líquido compuesto por diversos componentes esenciales para el funcionamiento del organismo. Esos se van a ver implicados en diferentes mecanismos de protección, en diferentes mecanismos de oxigenación del cuerpo. Entonces vamos a tener inicialmente los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, los van a estar encargados del transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Y eso se va a ver se va a ver beneficiado o va a ser gracias a la hemoglobina. La hemoglobina va a ser el principal transportador de oxígeno y de dióxido de carbono en el cuerpo. Los glóbulos rojos o leucocitos que van a desempeñar un papel crucial en la defensa inmunitaria. Los trombocitos o también llamadas plaquetas que son responsables de la coagulación y de la reparación de los tejidos. Y vamos a tener por último el plasma. El plasma va a ser una matriz líquida, una matriz que transporta nutrientes, hormonas, electrolitos y todos los desechos metabólicos del cuerpo. Este equilibrio debe ser un equilibrio dinámico en los cuales ellos funcionan. ¿Por qué? Porque va a asegurar el correcto mantenimiento de la homeostasis y la respuesta ante lesiones o infecciones del cuerpo. Continuando pues con las generalidades, tenemos que tener en cuenta que, como lo habíamos mencionado anteriormente, vamos a tener algo que se llama la hemoglobina y la transfusión sanguínea vamos a tenerla como indicación o vamos a tener siempre presente este factor o esta molécula para nosotros determinar si el paciente necesita o no necesita una transfusión sanguínea. Para entender esto hay que entender que existen dos tipos de hemoglobina importante que quiero tocar en este momento, que es la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina. La desoxihemoglobina va a funcionar en una reacción de carga, hablando de reacción de carga cuando tenemos que los eritrocitos se cargan de oxígeno gracias a la hemoglobina
en los pulmones, y la reacción de descarga es que gracias a la oxihemoglobina, todos esos eritrocitos ya cargados con oxígeno van a ir a todos los tejidos del cuerpo a oxigenar, ¿cierto? Entonces, reacción de carga va a ser la reacción donde se obtiene el oxígeno y la reacción de descarga donde se descarga el oxígeno en el resto del cuerpo. La sangre debemos tener en cuenta que va a aportar la gran mayoría de oxígeno eh, y va a estar ligada a la hemoglobina, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener en cuenta diferentes patologías como lo es la anemia. ¿Por qué quiero traer la colación? Porque la anemia tiene el potencial de reducir ese aporte de oxígeno por parte de la oxihemoglobina y esto pues va a afectar a los diferentes órganos diana, sí, los órganos diana principalmente afectados por parte de esto. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes pueden aumentar su aporte de oxígeno, por lo tanto esto va a verse beneficiado o va a verse explicado por la fórmula que tenemos acá abajo, que es la fórmula de dependencia de oxígeno, que va a ser igual al gasto cardíaco por el contenido de oxígeno. Por lo tanto, lo que quiero llegar acá es todo aquello que afecte el gasto cardíaco y todo aquello que afecte el contenido de oxígeno en el volumen intravascular va a haber necesidad o va a empezar a haber necesidad de una transfusión sanguínea, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta que estos glóbulos rojos, estos eritrocitos y esta hemoglobina va a estar dependiente del gasto cardíaco, va a estar dependiente del contenido de oxígeno. Por lo tanto, van a los diferentes mecanismos por los cuales se puede perder sangre o puede haber eventos hipoxémicos, pueden haber insuficiencias cardíacas, van a necesitar o van a haber unas lesiones en los diferentes órganos diana gracias a esto. Bien, entonces tener en cuenta también acá que el grado de extracción de oxígeno por parte de la desoxihemoglobina a nivel tisular y los diferentes mecanismos compensatorios van a tener también un papel relevante al momento de nosotros decir si va a haber un daño significativo o no. ¿Por qué? Porque ya va a depender del mecanismo de respuesta personal de cada cuerpo. Entonces, tener eso muy en cuenta porque los pacientes sanos no van a tener el mismo mecanismo de respuesta o la misma dependencia de oxígeno a un paciente con una afectación de estos dos factores principalmente. Entonces, ellos van a tener diferentes mecanismos compensatorios, como lo es el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del volumen sistólico, y en pacientes graves lo que es la disminución de estos, o bueno, todo lo contrario de lo que podría pasar como mecanismos compensatorios del mismo. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de otra cosa que es la hemoclasificación ABO. ¿Por qué es importante hablar de esto? Ya tenemos en cuenta que hay mecanismos por los cuales el cuerpo se regula y el cuerpo puede contraatacar esa disminución del gas, pues esa disminución del gasto cardíaco o ese evento hipóxico isquémico que puede estar generándose en el cuerpo por un trauma, por un sangrado, por una leucemia, pues de tipos específicos que se mencionará más adelante, por una PTI, ¿cierto? Por diferentes enfermedades que disminuyen ese volumen intravascular, que disminuyen esa cantidad de oxígeno en el cuerpo, que disminuyen esa cantidad de plaquetas que más adelante vamos a ver cada una de esas indicaciones. Hay que entender algo y es que existe una hemoclasificación ABO. ¿Qué es ABO? A, B y O son antígenos, ¿cierto? Entonces hay que entender que es A, B y 0. No como siempre lo hemos mencionado que es una ABO, sino AB0. ¿Por qué? Porque en las pacientes, si han escuchado, tenemos pacientes tipo A, tipo B y tipo 0. Por lo tanto, vamos a hablar de personas que en su eritrocito, en la pared eritrocitaria, van a tener, si es una persona de tipo A, va a tener antígenos A, pero en esa pared también con antígenos A, en ese tipo de pacientes específicos, hay que tener en cuenta que ellos van a tener anticuerpos, anti-B, ¿cierto?
¿Por qué? Porque ellos es la manera en la que se expresa. En la barrera eritrocitaria están los antígenos A y van a tener los anticuerpos anti-B, que es la razón por la cual un paciente que perdón, sangre tipo A no puede recibir sangre de un paciente que tenga sangre tipo B. Bien, entonces, en los pacientes tipo B pasa lo mismo, solamente que van a tener anticuerpos, pero van a tener anticuerpos en este caso anti-A. Bien, van a tener anticuerpos anti-A. Y en los pacientes AB, dado que estos pacientes son de los dos tipos, ¿cierto? Este grupo de pacientes que están acá van a ser los receptores universales. ¿Por qué les decimos receptores universales a pesar de haber otros tipos de sangre, ¿cierto? Muy especiales en el mundo como la bien llamada sangre dorada? Porque estos cuentan con receptores, cuentan en su pared con antígeno A y antígeno B. Por lo tanto, no van a tener ni anticuerpos anti-B ni anticuerpos anti-A, por lo que pueden recibir cualquier tipo de sangre. ¿Qué pasa con los pacientes que son O? Los pacientes que son O son 0. Esos pacientes en su barrera van a tener anticuerpos anti-A y anti-B. O sea que los pacientes que son O no pueden recibir sangre anti-B, perdón, no pueden recibir sangre tipo A, tipo B o AB. Pero debido a que ellos no tienen ningún antígeno en su barrera, no tienen ningún antígeno, o sea, ningún tipo de sangre, tipo sanguíneo específico en su barrera, ellos sí pueden ir a los otros tipos de sangre, a diferencia de los otros tipos de sangre a ellos. ¿Sí me entienden? O sea, un paciente tipo O puede hacer una transfusión, ya eso se hablará un momentico después de lo del RH, pero un paciente tipo O, hablando desde esa clasificación, sí puede donar a un paciente tipo A, tipo B, especialmente los pacientes O negativos, que son los donantes universales, ¿sí? Por esa negativización del RH, pero un paciente O positivo no puede hacer la donación. Un paciente, perdón, A negativo o A positivo no puede hacer la donación a un paciente tipo O o tipo C, como también lo conocen. Quería que les quedara esto acá bastante claro. Listo, ahora vamos a hablar sobre el proceso de aloinmunización. La aloinmunización es un proceso inmunológico que ocurre cuando el sistema inmune de una persona produce anticuerpos contra antígenos extraños presentes en las células, en el tejido o en las sustancias o en diferentes sustancias pues, del cuerpo, de nuestro cuerpo propio. Y esto va a ser por parte de otra persona o de la misma especie, porque pues, no podemos hacer como la donación de sangre de, en este caso hablando, de un cerdo, bueno, no se ha descubierto hasta ahora. Este hallazgo o esta aloinmunización va a ser común en contextos como transfusiones de sangre, como transfusiones de sangre incompatibles, o durante el embarazo cuando hay una incompatibilidad materno-fetal, son este proceso el que ocurre. ¿Y cuál es el mecanismo pues puntualmente fisiológico como le vemos acá en la diapositiva? Hay una exposición inicial del antígeno, entonces la persona o el huésped entra en contacto con el antígeno que no es propio y los antígenos presentes de los glóbulos rojos van a atacar a los otros antígenos, entonces se va a generar esa reacción transfusional, algo que vemos acá en la parte derecha de la diapositiva. Entonces tenemos que al segundo paso va a haber un reconocimiento inmunológico, se va a presentar las células del antígeno y en caso de que no se reconozcan se van a activar con los linfocitos T y los linfocitos B, que posteriormente van a generar anticuerpos contra estas células o esta sustancia extraña, activando pues las inmunoglobulinas IgG e IgM dirigidas puntualmente contra ese antígeno extraño. Entonces, se diferencia el donante del receptor. Hay una diferencia entre el donante y el receptor, como lo vemos acá. Posteriormente se produce los anticuerpos contra este y la respuesta va a ser una hemólisis inmunomediada
por la exposición posterior a este antígeno. ¿Cuándo vamos a encontrar de pronto nosotros ese factor de riesgo qué tanto se presenta esta anormalidad o esta aloinmunización? Se presenta aproximadamente en el 26% de las transfusiones, ¿cierto? Por lo tanto, entre más transfusiones tengamos con los pacientes, más factor de riesgo va a haber. Por lo tanto, este es un factor de riesgo súper importante. Las personas que reciben transfusiones múltiples. Bien, los efectos de esto va a hacer que va a limitar la efectividad total de la transfusión, van a haber unas reacciones hemolíticas importantes y va a limitar la compatibilidad pues, de unas próximas transfusiones en el mismo paciente porque se generan ese tipo de anticuerpos. Buenas tardes, entonces vamos a continuar con hablando de la transfusión de glóbulos rojos. Entonces acá en esta diapositiva hacemos como un recorder después de lo que ha sido el manejo eh, de todas estas indicaciones pues, de transfusión de glóbulos rojos. Y recordamos que desde muchas décadas atrás se tenía como una regla pues, de transfusión del 10-30, donde se analizaba solamente un criterio de laboratorio y se excluía un poco la clínica del paciente, ¿cierto? Entonces tenía una regla del 10-30, donde el objetivo era mantener una hemoglobina por encima de 10 gramos con un hematocrito de más del 37%. Esto pues elevó todos estos mecanismos pues, de infección cruzados a través del paso pues, de estos hemoderivados y también elevó los costos en esos momentos. Entonces, en 1988 se realiza una conferencia de consenso de los Institutos Nacionales de Salud sobre transfusiones, donde empezaron pues, a definir que no solamente se tenía que tener un criterio para pues, iniciar como tal este mecanismo de transfusión, sino también se tenía que analizar inclusive pues, la clínica del paciente que hoy es lo que más prima. Entonces, ya desde esa fecha hasta 1980 se considera que como criterio pues, para la transfusión se obtienen o se toman en cuenta diferentes factores y no solamente como antes que pues, primordiaba pues, el laboratorio. Hoy en día se toma en cuenta tanto el laboratorio pero también la clínica del paciente. ¿Cuál es el objetivo pues, de transfundir estos glóbulos rojos? Hablamos un poquito pues, de fisiología acá. Entonces, ¿cuál es la función de la sangre en el aporte de oxígeno, cierto? Entonces, recordemos pues que cuando nosotros transfundimos glóbulos rojos le estamos pasando pues hemoglobina al paciente, le estamos pasando como tal esa proteína que transporta el oxígeno. Entonces, lo que le vamos a garantizar es un mayor aporte de oxígeno en los tejidos, ¿cierto? En esos pacientes pues que tienen anemia, esta cualidad se pierde. Entonces disminuye pues estas proteínas intraplasmáticas donde se reduce pues principalmente el glóbulo rojo, entonces no hay quien transporte el oxígeno, entonces va a impactar pues en la reducción del aporte de oxígeno hacia los tejidos y los tejidos también compensan con una disminución en la utilización del oxígeno por parte pues de ellos, ¿cierto? En pacientes sanos hay diferentes mecanismos compensatorios por mientras pues que se regula otra vez la homeostasis, pero pues también hay que tener en cuenta que estos mecanismos compensatorios se pierden en pacientes que están muy enfermos o tienen alguna patología cardiovascular. Entonces, para concluir esta idea, hablamos del suministro de oxígeno que se determina mediante la siguiente fórmula, donde analizamos que el suministro de oxígeno es igual al gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y también del contenido de oxígeno arterial. O sea, acá analizamos estos dos mecanismos compensatorios. Entonces, en un paciente sano esperamos pues que compense este déficit de glóbulos rojos a través de gasto cardíaco. Entonces, esos pacientes elevan la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico. Entonces, prima pues allí compensar este mecanismo fisiológico. Entonces, van a aumentar la bulimia, pero pues estas cosas no se ven en pacientes pues muy enfermos, en pacientes que tienen alguna patología cardíaca, donde ellos van a depender específicamente del contenido de oxígeno arterial, ¿cierto? Entonces, inclusive esto se vuelve patológico porque son pacientes que dependen de ese contenido de oxígeno arterial, no teniendo otros mecanismos compensatorios. Y acá es donde se ve como tal todas estas manifestaciones, inclusive sintomáticas, del déficit del oxígeno, pues
arterial, porque puede haber mucha concentración de oxígeno, pero si no hay quien lo transporte, entonces pues este oxígeno no va a llegar hacia los tejidos. Entonces, concluyendo pues un poco la idea anterior, analizamos pues que el cuerpo en reposo tiene una gran reserva de aporte de oxígeno e inclusive esta reserva de aporte de oxígeno va a superar la tasa de aporte, ¿cierto? Entonces hay tanta reserva que la tasa de aporte nunca va a superar esta reserva, más o menos se habla de un factor de 4. Entonces, la idea de esto es que el cuerpo tiene la capacidad para almacenar mucho oxígeno. Entonces, en un paciente pues descompensado, si nosotros le mantenemos la volemia intravascular, en este caso pues analizando un paciente con un shock hipovolémico por alguna hemorragia, si le mantenemos esa volemia, recordemos que ese paciente tiene una gran concentración de reserva de oxígeno, entonces pues va a compensar un poco si no tiene alterado el estado cardiovascular. ¿Cuándo sí va a llegar, a pesar de que nosotros le mantengamos esa reserva de oxígeno, a descompensarse el paciente? Es cuando el hematocrito cae un 10%, que nos habla pues de que esa concentración de glóbulos rojos ya no cumple, pues no hay tanta hemoglobina para transportar ese oxígeno. Entonces estos pacientes pues, de que se lleguen a descompensar, tienden a compensar un poco con el gasto cardíaco, desplazan la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, volviendo menos afines pues, al oxígeno, entonces entregando de una manera más rápida el oxígeno hacia los tejidos y de esta manera compensar la disminución de oxígeno arterial. Esto que hablamos anterior es en pacientes sanos, ¿cierto? Y la gran mayoría de pacientes pues, que se van a transfundir son pacientes enfermos y con antecedentes cardiovasculares que no son capaces pues, de compensar, tener como tal estos mecanismos compensatorios. Entonces, desde ahí partía la idea de que en estos pacientes se tenía que mantener una hemoglobina objetiva por encima de 10 gramos por decilitro. Pero diferentes ensayos multicéntricos controlados aleatorizados evidenciaron que valores de hemoglobina objetiva mayores a 7 u 8 gramos por decilitro tienen la misma función de tomar como criterio 10 gramos por decilitro e incluso impacta más positivamente en estos pacientes en cualquier condición patológica pues, que tenga este paciente. Entonces seguimos hablando pues del objetivo de los glóbulos rojos, que es aumentar que el objetivo pues de transfundir glóbulos rojos, que es aumentar esta concentración de hemoglobina que está pues unida al glóbulo rojo, con el objetivo de poder transportar más oxígeno hacia estos tejidos y que esos tejidos pues no sufran como tal todas estas consecuencias pues de no tener como tal este, este nutriente tan importante en su proceso metabólico. Acá en esta diapositiva queremos pues como describir todo este proceso de extracción de estos glóbulos rojos de sangre total, ¿cierto? Más adelante pues se aspira a que la transfusión en un paciente ya se haga con sangre total, pero pues hoy en día todavía seguimos centrifugando todas estas proteínas que componen la sangre y dependiendo pues de las indicaciones del paciente transfundir lo que necesita. Entonces, cuando una persona va a donar sangre, más o menos se extrae entre 405 a 495 mililitros, que se va a someter a un proceso de centrifugación, donde la idea es aislar los hematíes del plasma y de una placa leucoplaquetaria. Allí esto pues, se le añaden diferentes conservantes u excipientes, ¿cierto? La idea es extraer, ya cuando tenemos pues, sedimentados los glóbulos rojos, la idea es extraer el plasma y la placa leucoplaquetaria para que me quede pues solamente el hematocrito, que es esta sedimentación de los glóbulos rojos. Entonces, cuando se hace este proceso, más o menos queda entre un 55 y un 65% de hematocrito. En esta concentración de glóbulos rojos oscila en más o menos 40 gramos de hemoglobina y se mantiene pues un volumen de 200 a 300 mililitros por bolsa pues ya centrifugada. Entonces ya aislado como tal el hematocrito, se somete pues a un proceso de conservación donde tiene que estar a temperaturas de 1 a 6 grados centígrados y puede conservarse hasta 43 días. Hay diferentes estadios pues donde estas bolsas de glóbulos rojos pues, se pierden antes de tiempo, entonces siempre la etiqueta va a tener como tal esa cualidad, entonces siempre allí nos vamos a regir dependiendo de lo que diga la etiqueta en la conservación del glóbulo rojo y por cuánto tiempo pues
está diseñado para permanecer. Es recordar pues que la indicación de transfusión ya no solamente se basa en un análisis de laboratorio, ya no solamente pues analizamos un hemograma, sino también analizamos la condición clínica del paciente. Inclusive si extrapolamos pues acá a trauma, los pacientes pues, que sufren un trauma y tenemos una sospecha de un shock hipovolímico hemorrágico, donde prima pues en la condición clínica del paciente y pacientes que carecen de un cuadro hemático, nos basamos pues en la clínica para poder transfundir. Entonces, cuando esos pacientes tienen todos esos síntomas que nos hablan de un shock descompensado, es una indicación pues para transfundir, inclusive mire pues que sin tener como tal pues un laboratorio. Pero cuando analizamos pues todos estos valores pues en un hemograma, hay un punto de corte, como hemos hablado pues en la exposición, que se van a transfundir pacientes que tienen hemoglobina por debajo de 7 gramos por decilitro, exceptuando estos pacientes que tienen anemia crónica que toleran pues, niveles más bajos de hemoglobina. Estos pacientes tienen de punto de corte con hasta 5 gramos por decilitro. Y pacientes que tienen pues antecedentes cardiopulmonares, que tienen un punto de corte más alto, de una hemoglobina de 8 gramos por decilitro para definir el punto de transfusión en estos pacientes. Esta diapositiva más que contraindicación es el mal uso que a veces se le da pues a esta estrategia de transfusión, donde pues, nos habla la literatura que se ha utilizado como un expansor plasmático cuando pues, no tiene indicación para esto o de manera profiláctica, ¿cierto? Para mejorar el estado general del paciente o como sustituto pues, de tratamiento específico de cada anemia. Entonces la idea de recalcar acá es que la opción pues, de transfusión es mejorar la sintomatología del paciente para regular o estabilizar pues al paciente y de esta manera ir a tratar la etiología que lo está descompensando. Entonces, nunca la transfusión de glóbulos rojos va a ser como una solución absoluta en pacientes descompensados, sino nos da pues la posibilidad de ganar tiempo, estabilizar al paciente y de esta manera buscar esa etiología que me está descompensando el paciente y llevando a la necesidad pues, de transfundir. No más que la dosificación, porque la dosificación va a ser individualizada dependiendo pues, de la condición clínica del paciente. Pero sí tenemos que tener en claro que una bolsa de glóbulos rojos, una unidad de glóbulos rojos, nos va a elevar 1 gramo por decilitro en la hemoglobina del paciente y va a impactar también en el hematocrito subiendo 3 puntos. Esto lo podemos pues, evidenciar inclusive después de pasada la bolsa de glóbulos rojos, podemos hacer un cuadro hemático a los 15 minutos donde ya se va a poder ver reflejado estos cambios en el paciente. Entonces, para analizar cuántas unidades de glóbulos rojos colocamos va a depender, se va a hacer un tratamiento pues individualizado que va a depender de la clínica del paciente, ¿cierto? Sobre todo la sintomatología y lo que me llevó a definir por qué transfundir. Entonces, cuando la idea es colocar lo mínimamente posible para lograr impactar sobre estos síntomas pues, de descompensación en el paciente. Antes de administrar una unidad de glóbulos rojos, tenemos que tener en cuenta que se debe respetar pues, el grupo A del paciente de manera que haya compatibilidad con los hematíes que vamos a transfundir y verificar que sea el paciente correcto, la unidad correcta y que la etiqueta pues tenga las indicaciones pues que nos permiten transfundir como tal esta unidad. Entonces, la idea es iniciar la transfusión de manera muy lenta e inclusive nos especifican que 10 gotas por minuto, pasarla pues de 5 a 10 minutos con el objetivo de evidenciar si mi paciente va a hacer alguna reacción alérgica a los hemocomponentes. Si veo que en 10 minutos no hace ninguna reacción alérgica, sigo observando a mi paciente, pero aumento la velocidad de infusión y paso a la unidad de glóbulos rojos en 1 o 2 horas. Pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes pues con anuria que impacta pues en la insuficiencia renal, pacientes que no me van a tolerar la misma bulimia. Entonces, e inclusive esto los podría llegar a descompensar. Entonces la velocidad de infusión se prolonga pues un poco, pero nunca va a ser mayor a 6 horas. Listo. Ahora vamos a hablar sobre las plaquetas. Ahora hay que saber qué son. Las plaquetas son pequeñas células que forman parte esencial de la coagulación. Estas vienen como fragmentos citoplasmáticos derivados de los megacariocitos de la médula ósea y son esenciales en la hemostasia primaria. Estas van a formar un tapón plaquetario en respuesta a las lesiones vasculares y en la coagulación secundaria van a ser las encargadas de la liberación de los factores procoagulantes.
Esos factores procoagulantes son los encargados pues de también estabilizar el coágulo. Hay que tener en cuenta que las plaquetas en los pacientes tienen una vida media de 7 a 10 días y su recuento normal va a oscilar de 150.000 a 450.000. Posterior a esto, las plaquetas, eh, pues si ya presentamos un valor menor, vamos a hablar de una trombocitopenia y cuando presentamos un valor mayor, vamos a hablar de una trombocitosis. Listo, ahora mismo tenemos tres tipos de almacenamiento: temperatura ambiente, en frío y criopreservación, siendo las más utilizadas temperatura ambiente y criopreservación, pues por ya estudios que demuestran la funcionalidad de los mismos. La única diferencia que existe entre ambas es que las plaquitas a temperatura ambiente van a tener una concentración de 150.000 microgramos, ¿cierto? Y la criopreservación va a haber una pérdida de esas plaquetas, pero no va a ser tampoco demasiada, sino va a bajar hasta 112.000. Bien, entonces, este parte de acá en frío es algo que está en estudio, es algo que aún no está comprobado 100%, pero es algo que ya menciona, que ya la literatura empieza a mencionarnos respecto a cadena de frío o cadena de almacenamiento de plaquetas en frío. Bien, ahora mismo, a veces por necesidades o porque los trasplantes no son tan seguidos, vamos a tener que los almacenar más por criopreservación, pero la temperatura ambiente sigue teniendo su ventaja en caso de que podamos utilizar, de que se tenga que utilizar unas plaquetas pues de manera urgente porque la criopreservación necesita unos tiempos establecidos para el descongelamiento de esas plaquetas y tiene ciertas características que se tienen que cumplir para esto. Entonces, en contexto de trauma, en contexto de urgencia, de emergencia, se van a tener y se van a elegir siempre las centrales de temperatura ambiente, mientras que la criopreservación va a estar muy por debajo porque ese proceso, dependiendo del contenido que tengamos en la plaqueta, si es de sangre total o es plaqueta por eféresis, va a demorar de 10 minutos a una hora dependiendo del proceso que se vaya a realizar. Listo, entonces vamos a tener que hay dos procedimientos por los cuales las plaquetas se separan y uno es las plaquetas por aféresis, que estas son las que se obtienen de un donante mediante un proceso especializado que separa las plaquetas y los demás componentes de la sangre se le devuelven. O sea, se saca una sangre total, se separan plaquetas y lo que se le devuelve lo que son plasmas, lo que son eritrocitos, ¿cierto? Y la ventaja de estas plaquetas por aféresis es que ofrecen una mayor concentración y un menor riesgo inmunológico, siendo ideales para esos pacientes sensibilizados o con transfusiones frecuentes. Bien, por otro lado, tenemos las plaquetas derivadas de sangre total que se obtienen al procesar unidades de sangre de varios donantes, que aunque son más accesibles y son más económicas, requieren combinar múltiples donaciones, lo que va a aumentar ese riesgo de inmunización y ese riesgo de exposición a diferentes infecciones que se pueden presentar por medio de las transfusiones. Estos se van a utilizar principalmente en esas emergencias donde no hay acceso a eféresis. Ya las plaquetas derivadas de sangre ya pues tienen dos otros métodos que son estos dos que aparecen acá abajo que podemos observar. Ya va a depender de la institución cómo se realicen esos métodos. Ya dependerá mucho de cuál es la mejor manera y qué quieren con el paciente, cuál es la meta objetivo con el paciente. Listo. Entonces vamos a hablar de las ventajas, perdón, de ambas. Hablando inicialmente de las plaquetas por concentración, son menos costosas, van a tener un coproducto de la colección, ¿cierto? Como tenemos acá. La recolección va a ser fácil de realizar, la recolección de estas plaquetas. Y en la parte de aféresis, sus ventajas son muchísimas. Va a tener una exposición a un solo donante, ya habíamos mencionado pues algo respecto a eso. Va a tener una posible compatibilidad con los donantes. El contenido va a ser bajo en glóbulos rojos y glóbulos blancos, si no es lo que queremos en nuestro paciente. Van a cumplir con criterios de leucorreducción. Es más fácil de realizar pruebas bacterianas para descartar posibles patógenos encontrados en las plaquetas. Puede tratarse con tecnología de inactivación estos patógenos, o sea, no se perderían, eh, pues no se perdería la donación por parte de estas. Y ya hablando de las desventajas de cada uno, inicialmente la parte de concentración, ya habíamos dicho que deben proporcionarse una dosis
para adultos, es mayor exposición de los donantes, la compatibilidad del donante no es práctica, va a haber un mayor contenido de glóbulos rojos y glóbulos blancos y se requiere realizar pruebas bacterianas sí o sí en estas. Y ya las desventajas pues de la féresis que la habíamos visto tan bonito y tan perfecto es que es muy caro. La recolección requiere un procedimiento totalmente específico y un operador de féresis y un instrumento son un especialista y requiere mucho tiempo y es menos cómodo para el paciente que es donante de plaquetas. Entonces es una desventaja muy grande que tenemos con este grupo de pacientes. Pues son donantes de aféresis frente a los que son donantes de sangre por concentración total. Entonces vamos a tener que la transfusión de plaquetas va a existir dos tipos. Bueno, dos tipos no, dos contextos. Transfusión de plaquetas como terapia transfusional, que es lo que vamos a tocar en esta partecita de acá, y la transfusión de plaquetas, que es la que más se utiliza, que es como terapia profiláctica. La terapia transfusional vamos a hablar de contextos como lo es trauma, una coagulación intravascular diseminada, hemorragia intracerebral, trombocitopenia inmunitaria o trastornos hereditarios y adquiridos de la hemoglobina o de las mismas plaquetas. Bien. Hay dos afecciones referidas o dos afecciones puntuales respecto a los trastornos hereditarios y adquiridos que son el síndrome de Bernard-Solier y la trombostenia de Glassman. Son las dos más conocidas respecto a esos trastornos hereditarios y adquiridos que quizás ahora mismo lo escuchamos y digamos, no, esa vaina es súper rara, pero en realidad la epidemiología nos dice que en pacientes con estos trastornos son los más comunes, son los que más se presentan eh, con necesidad de transfusión de plaquetas como terapia transfusional. Acá tenemos ya lo que es el cuadrito pues ya de la terapia profiláctica donde nos muestran los estándares o los valores límites para las terapias, ya son dependiendo del caso, ya se va a administrar las plaquetas, pero pues aquí lo puedo observar y es para que se queden con esto. Es un cuadrito que les explica puntualmente las nuevas indicaciones actualizadas de, de las terapias transfusionales, pero con plaquetas solamente. Entonces, ahora hablando de las contraindicaciones de estas, vamos a tener que en general la transfusión profiláctica de plaquetas se va a reservar para esos pacientes que presentan un defecto en la producción medular o esos pacientes que ya mencioné en la diapositiva anterior. Bien, y muy raramente se necesita pues en trombocitopenias secundarias con aumento de la destrucción como una púrpura trombocitopénica autoinmune. Estas transfusiones nos hablan en diferentes artículos que sí, en otros artículos nos dicen que no, pero están relativamente contraindicadas en pacientes afectados de púrpura trombocitopénica, como con patologías como lo es la púrpura trombocitopénica trombótica o la trombocitopenia inducida por heparinas, debido a que esto tiene alto riesgo de aumentar o alto riesgo de potenciar los eventos protrombóticos o los fenómenos trombóticos. Entonces, todas esas enfermedades protrombóticas, la administración de plaquetas va a estar contraindicada, priorizando o poniendo en primer lugar estas dos patologías, las cuales son absolutas de la contraindicación de la misma. Entonces vamos a tener en cuenta que va a haber una trombocitopenia, o sea, trombocitopenia es disminución, trombocitopenia como disminución de las plaquetas, que va a ser trombocitopenia moderada, leve, moderada y severa. Leve de 100.000 a 150.000, moderada de 150.000 de 100.000 a 50.000 y severa de 50.000 hacia abajo. Ojo, aquí nos muestran pues cómo es la necesidad o el concentrado de plaquetas o la situación de trombocitopenia según el caso. Entonces, no vamos a tocar de pronto la parte de neonatos, pero sí la parte de adultos y pues bebés, que son, recordando pues que las trombocitopenias son, que los niveles de plaquetas son de 150.000 en adelante, o sea, de 150.000 o 350.000 en algunas literaturas. Tener en cuenta que menor de 10 por 10
menor de 10.000 plaquetas es indicación absoluta, menor de 20.000 con pacientes con infección grave o anticoagulación, menor de 50.000 un procedimiento invasivo o una hemorragia, menores de 100.000 en pacientes con intervenciones por cirugía, neurocirugía principalmente o cirugía del globo ocular, son indicaciones para el uso de plaquetas. Entender que las plaquetas, la dosis habitual va a ser de 10 kilos de peso, o sea, va a ser una unidad por cada 10 kilos de peso. Por lo tanto, un adulto normal, en promedio de un peso de 70 kilos, va a necesitar 7 unidades de plaquetas. Y para esto no hay que realizar una prueba de compatibilidad eritrocitaria. El contenido de MAT10 del receptor es inferior del 2%, pero sí se recomienda una transfusión que sea compatible ABO, o sea, que sea AB, o sea, sí, que sea compatible según la homoclasificación ABO que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces es como eso, indicaciones de cuánto y en qué casos plaquetas menores de cuánto. Entonces menores de 10.000 siempre, menores de 20.000 con factor de riesgo de infección grave o anticoagulación, como lo es los casos de los dengues. Menores de 50.000 procedimientos invasivos de hemorragia, hablándose de cirugías abiertas, y menores de 100.000 en cirugías de neurocirugía y de oftalmología. Ahora vamos a hablar del plasma fresco congelado. Bueno, el plasma fresco congelado es la fracción líquida de la sangre separada y congelada en horas posteriores a la extracción, con el propósito de preservar al máximo los factores de coagulación. Esta se obtiene mediante dos maneras. La primera es la donación de sangre total, que es un volumen aproximado de 200 a 300 mililitros, y la segunda es la plasmaféresis, que es un volumen aproximado de 300 a 600 mililitros. Bueno, es interesante o bueno, importante resaltar que en algunos países como en España las normativas establecen medidas muy estrictas para aumentar la seguridad del plasma fresco congelado, como el cuarentenado, que consiste en conservar el plasma hasta que haya una nueva donación del mismo donante, valga la redundancia, que confirme la ausencia de marcadores infecciosos. También se pueden aplicar tratamientos con agentes como el azul de metileno o solventes detergentes para inactivar pues, ciertos microorganismos. El plasma fresco congelado es una fuente fundamental de obtención de derivados plasmáticos, concentrados de factores de coagulación, albúmina, microglobulinas, pues entre otros. Y la mayoría del plasma obtenido con las donaciones es utilizado pues con este fin. Bueno, por otro lado, debemos tener en cuenta la conservación del plasma fresco congelado. Esta se realiza a una temperatura inferior a los menos 30 grados centígrados durante máximo un año. O lo podemos hacer a menos 18 grados centígrados, pero durante máximo 6 meses. En cuanto a las indicaciones, la utilización de plasma fresco congelado pues son muy limitadas y son perfectamente establecidas. Esto ayuda a evitar exponer a los pacientes a riesgos innecesarios. Dentro de estas indicaciones tenemos hemorragias activas o graves, exsanguinotransfusión, coagulación intravascular diseminada, pacientes con déficits congénitos para los que no existe concentrado purificado e inactivado disponible, púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome hemolítico urémico. De forma específica, la Conferencia del Consenso sobre la Utilización del Plasma Fresco Congelado, auspiciada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 1993, establece las indicaciones en las que su uso está establecido y su eficacia demostrada. Esto es en púrpura fulminante del recién nacido, secundario pues a una deficiencia congénita de la proteína C o la proteína S, siempre y cuando no se disponga de concentrados específicos de estos factores. Y por otro lado, la exsanguinotransfusión en neonatos para reconstituir el concentrado de las hematíes cuando no se disponga pues de la sangre total.
En cuanto a sus indicaciones en las que su uso está condicionado a existencia de una hemorragia grave y alteraciones de las pruebas de coagulación, tenemos todas estas que encontramos en este cuadrito. Entonces tenemos en pacientes que reciben transfusión masiva, trasplante hepático, en los que haya los que se necesite una reposición de factores de coagulación en las deficiencias congénitas cuando no existan concentrados de factores específicos, situaciones clínicas con déficit de vitamina K que no permitan esperar a respuesta a la administración de vitamina K intravenosa, la neutralización inmediata del efecto de los anticoagulantes orales, hemorragias secundarias de tratamientos trombóticos, en CID, cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, en pacientes con insuficiencia hepatocelular grave y hemorragia microvascular difusa o hemorragia localizada con riesgo vital, y finalmente en reposición de los factores plasmáticos de la coagulación deplecionados durante el recambio plasmático cuando se haya utilizado albúmina como solución de recambio. En cuanto a las contraindicaciones, pues tenemos todas aquellas que puedan resolverse con terapias alternativas, como expansor de volumen, también como parte integrante de esquemas de reposición predeterminadas, como prevención de hemorragia intraventricular del recién nacido prematuro, como aporte de inmunoglobulinas, el uso profiláctico en pacientes diagnosticados con hepatopatía crónica, en pacientes con hepatopatía crónica e insuficiencia hepatocelular avanzada, y esta no debe utilizarse como aporte nutricional o para corrección de hipoproteinemia. Tampoco en la corrección del efecto anticoagulante de la heparina, como reposición de volumen en las hemorragias del recién nacido con policitemia, y finalmente como ajuste del hematocrito en los concentrados de hematidas que van a ser transfundidos pues en los recién nacidos. Aquí es importante resaltar que las dosis del plasma dependen de la causa y del estado del paciente. Tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos, la dosis habitual para la restauración de factores es de 10 a 20 mililitros por kilogramo. Con esta dosis se aumentaría la concentración de los factores de coagulación en un 20% aproximadamente mediante la infusión. Es importante, por eso lo puse aquí como en un cuadrito aparte, la evaluación y el control post-transfusional del paciente mediante pruebas como el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Bueno, esta tablita es simplemente para recordar o para precisar que no se necesitan pruebas cruzadas, pero sí la compatibilidad A-B-O con la hemátides después del receptor. Bueno, para su transfusión es necesario pues como tener en cuenta estos tres numerales. Primero será pues descongelado a temperatura controlada de 30 a 37 grados centígrados en un baño María o calor seco por un tiempo aproximado de 20 minutos. Luego debe ser transfundido inmediatamente después de descongelado o puede ser conservado de 1 a 6 grados centígrados durante más o menos 24 horas. Ojalá procurando que sea transfundido antes de las 6 horas para garantizar el aporte correcto de los factores de coagulación que son tan lábiles. Y por último tenemos que la transfusión se comenzará pues lentamente a un ritmo de 10 gotas por minuto, vigilando la aparición de posibles efectos adversos. La velocidad de infusión se debe mantener posteriormente a la velocidad que tolere la situación cardiovascular del paciente. Entonces, para un adulto sin disfunción cardiovascular, una unidad de plasma de volumen, que es más o menos de 200 a 300 mililitros, se debe transfundir más o menos en 20 a 30 minutos. Y una unidad de plasmaféresis, que ya les había dicho que era de un volumen de 300 a 600, en 30 a 60 minutos. Y ahora vámonos al otro lado, pues como de la moneda, que es en los pacientes con insuficiencia cardíaca o con riesgo pues de experimentarla
o con cardiopatías o con oligoanúricos en personas de edad avanzada. Entonces, en estos pacientes será necesario disminuir el ritmo de infusión y en cualquier caso el tiempo de transfusión nunca debe exceder las 2 horas para preservar los factores lábiles de la coagulación. Y ya para finalizar quise traerles pues esta tablita resumen para que observemos algunas de las características de conservación, dosificación y transfusión. En esta tablita entonces encontramos el volumen, que va a depender pues si es de plasmaféresis o es el del volumen total, la conservación, que ya les dije que es a menos de 30 grados centígrados nos puede durar un año, o a menos de 18 grados centígrados nos puede durar hasta 6 meses, que se debe descongelar a una temperatura controlada, ojalá sea a baño María y que sea transfundida inmediatamente después de ser descongelada, que su dosis va a ser de 10 a 20 mililitros kilogramo por peso y que esto nos va a aumentar aproximadamente un 20% de la concentración de los factores de la coagulación, que la duración de la transfusión va a depender del riesgo o la disfunción cardiovascular que tenga nuestro paciente, que si no tiene esos riesgos, pues puede durar de 20, 30 hasta una hora, pero si tiene estos factores de riesgo, si nuestro paciente es cardiópata o bueno, es de edad avanzada, este no puede exceder las 2 horas. Y el ritmo de transfusión, pues que debe ser más o menos 10 gotas por minuto. Listo, chicos, cuando hablamos del crioprecipitado, tenemos principalmente que es un hemodiderivado, un producto de ese plasma fresco congelado y que queda cuando este se descongela. Se caracteriza principalmente por ser rico en fibrinógeno, en factor 8, factor de von Willebrand y el factor 13. Asociado a eso, debemos de tener presente que el proceso para descongelar este se debe realizar aproximadamente a 4 grados. Tras pasar esto se debe centrifugar para sedimentar ese precipitado. Es supremamente importante recordar que contiene aproximadamente de 15 a 20 ml de plasma que se vuelve a congelar y se vuelve a procesar progresivamente para conservar ciertas temperaturas y conservar estos componentes que suelen llegar a ser recolectados aproximadamente a menos de 30 grados con un plazo máximo de un año para ser utilizados. Cabe resaltar que si se llegan a sacar estos hemocomponentes se deben de usar en el menor tiempo posible, o sea, después de perder esa cadena de frío se deben de gastar. Entonces tenemos el proceso de centrifugación que se hace a 4 grados, el cual nos va a dar esa sedimentación del precipitado. Se realiza una eliminación de esos productos del precipitado, lo que yo les decía, un plazo máximo de un año. En esos productos que contienen de 15 a 20 se conservan a una temperatura que debe ser menor a 30 grados. ¿Qué debe contener aproximadamente el crioprecipitado? Pues la literatura realmente nos habla de que en un hemocomponente podemos encontrar de 70 unidades internacionales de factor 8 y aproximadamente 140 miligramos de fibrinógeno. Adicionalmente a las indicaciones para el uso de para el uso de estos hemocomponentes es la cirugía cardiotorácica, las complicaciones obstétricas como es el síndrome de Hels, adicionalmente hace los pacientes con insuficiencia hepática, con hemorragia urémica, entre muchísimas otras que pueden llegar a presentar. La dosificación de este es mediante el proceso pues, de descongelación. Se descongela a menos de 30 grados y puede durar un año. Y en otras ocasiones donde se descongela de una manera más drástica puede llegar a durar aproximadamente 6 horas, o sea, en ese lapso de 6 horas se debe transfundir el componente. La dosificación va de una unidad por 10 kilogramos de peso, pues según el control que se tenga. Adicionalmente la duración de transfusión va de 10 a 20 y pues asociado a eso no puede haber una disfunción cardiovascular en el paciente y nunca puede excederse, nunca puede durar más de 2 horas. El ritmo de transfusión es aproximadamente de 125 a 175 gotas por minuto. Listo, chicos, cuando vamos a hablar de autotransfusión, principalmente cuando se busca prevenir
antes de un procedimiento quirúrgico una complicación, principalmente en las cirugías que suelen ser más invasivas, como es neurocirugía, cirugía torácica, cirugía ortopédica. Vemos que en estos tipos de procedimientos se suele perder un poco más de lo normal de la volemia de los pacientes. Entonces, con estas medidas de autotransfusión lo que se busca es prevenir estos estados de riesgo en los pacientes. Cuando vamos a hablar de los mecanismos o de los tipos de autotransfusión, principalmente tenemos la donación autóloga predepósito, como tercero es la hemodilución normovolémica y cuarto la recuperación intra o posoperatoria. Son los tres tipos de autotransfusión que tenemos. Vamos a hablar de ellos. La principal, que es la donación autóloga predepósito, se cita al paciente 8 días antes y se le toman las muestras. Estas muestras pasan obviamente previamente con laboratorio para verificar que no haya ningún tipo de alteración, que no haya alguna contaminación alguna. Se busca es prevenir o esos procedimientos que suelen ser ambulatorios cuando está contraindicado, y eso es algo que anteriormente la literatura nos decía que era una contraindicación absoluta, pero a medida del tiempo ha venido cambiando. Aún la tenemos, y es pacientes con hemoglobinas menor de 11 gramos sobre decilitro no están indicados para una donación autóloga predepósito. En ese tipo de pacientes está totalmente contraindicado realizar estos procedimientos, porque sopesando el riesgo-beneficio es más el riesgo el que va a tener el paciente en este tipo de procedimientos. Cuando hablamos de la hemodilución normovolémica, hablamos principalmente que se extrae una unidad o más unidades de glóbulos. En esta lo que se busca es, en compañía de coloides o de cristaloides, de manera simultánea, administrárselos al paciente antes del procedimiento quirúrgico. Entonces, si está en ese momento el manejo con el anestesiólogo, pues lo que se busca es ponerle o transfundirle la mayor cantidad de líquidos posible para prever las complicaciones o las hemorragias que se pueden llegar a desencadenar. Eso principalmente en las cirugías mayores, como lo hemos venido mencionando en las anteriores diapositivas. Se sigue realizando antes de la intervención, se extrae una unidad, la temperatura debe ser menor de 1.6, aunque hay una literatura que pues, es más rigurosa y dice que es menor de 1.4, pero para temas prácticos nos vamos a quedar como 1.6, y se garantiza las pruebas de laboratorio para verificar que el paciente no tenga infecciones, no tenga alguna alteración pues que pueda llegar a complicar. En este tipo de procedimientos también se sigue teniendo presente el criterio que les mencionaba anteriormente, y son los pacientes que tienen hemoglobinas menor de 11, están totalmente contraindicados que tengan este tipo de autotransfusión. Listo, chicos, y ya finalizando tenemos el último tipo de autotransfusión, que es la recuperación intra o posoperatoria. Este procedimiento es precisamente mediante la recolección de sangre del mismo paciente del campo quirúrgico, siempre y cuando no esté contaminada o que haya tenido un proceso mediante un circuito extracorpóreo. Se debe mantener de 6 horas máximo aproximadamente, y a partir de ahí hasta 24 horas mediante un proceso de refrigeración que va entre -1 a 6 grados aproximadamente. ¿Cuándo está contraindicado este tipo de procedimientos? En el caso de padecer infecciones o que el paciente padezca una neoplasia, está totalmente contraindicado, y en la que veíamos anteriormente, que son los pacientes con hemoglobinas menores de 11. Adicionalmente, la recomendación que nos da la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud en el año 2016 es que este tipo de procedimientos es cuando se prevé ese sangrado difuso en el paciente y que vaya a generar un compromiso hemodinámico en la sala quirúrgica. Los criterios para, para determinar cuándo usamos este tipo de procedimientos son las cirugías que van a durar más de 8 horas, y en las cuales se va a prever que pueden llegar a haber complicaciones graves en el estado de salud del paciente.